importantes para poder entender los procesos de planificación social, de planificación del desarrollo social. Es importante tener en cuenta el enfoque del territorio, las dinámicas territoriales, porque estas dinámicas son fundamentales para poder hacer eficientes los procesos de planificación. Por eso, desde que la indagación, a medida que ustedes ya se han adentrado un poco en las indagaciones del concepto mismo del desarrollo social, la planeación del desarrollo social es como un elemento que amerita una revisión de conceptos, estrategias, alternativas, y la planeación es ya la operatividad que se da de un proceso de desarrollo en materia ya estructural y enfocada principalmente a un territorio. En este caso yo quiero empezar, vamos a empezar en esta ocasión con una visualización. Ustedes ya hace unos momentos que hice posible compartir la pantalla completa. Ustedes están viendo un mapa de Colombia. Todos están ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ese mapa de Colombia indica que hay unos diferentes colores que se ven, que se aprecian. Podemos apreciar diferentes colores que nos dicen, nos pueden decir muchas cosas o nos pueden decir nada, por ejemplo. Pero hay varios colores aquí referenciados en esta idea, y acá hay unas leyendas que simbolizan qué significado tiene cada color o qué ubicación tiene cada color. Y el nombre de este mapa es Regiones Geográficas, mapa de regiones geográficas desarrollado por el IGAD en el año 2005. Estas son las regiones en donde los conceptos básicos de lo que llaman paisajes, o anteriormente en la geografía clásica le llamaban los, las digamos, los fisiogramas, o digamos, los componentes básicos del suelo. Entonces, las características de Colombia son indispensables para poder entender por dónde debemos empezar un esquema o un proceso de planificación. Y un proceso de planificación del desarrollo, en el caso que estamos viendo en la asignatura, tiene que comprender un diagnóstico, una identificación. Es decir, ¿dónde estamos ubicados? ¿En dónde vamos desde el punto de vista de la complejidad, pero también desde esa comprensión que se hace mucho a nivel del método inductivo, por ejemplo, de ir de lo general a lo particular, para poder para poder ir desarrollando un decantamiento de la información que vamos a recopilar. Hasta ahora todo ahí claro, ¿cierto? No. Bueno, vamos a ir entonces mirando cómo desde lo general a lo particular vamos particularizando elementos que se correlacionan en la planeación del desarrollo social. Ya ustedes tienen un bagaje que en la segunda parte de la clase vamos a revisar. Si ya los terminaron, si todos los grupos ya adelantaron sus actividades, podemos realizar la puesta en común. Si no, vamos a nuevamente entrar a la sala de grupos pequeños para consolidar el trabajo. Entonces vemos aquí una serie de colores. El territorio colombiano es un territorio megadiverso. Tenemos diferentes tipos térmicos. Además de eso, desde la configuración física, natural, geográfica del territorio, a eso le podemos añadir los procesos de formación social o socioterritorial o socioespacial, que incluye esas dinámicas de transformación del territorio a partir de la productividad, a partir de las configuraciones históricas, de los procesos culturales. Entonces podemos hablar, como lo decía Orlando Falsborda, de un país de regiones. Pero cuando se habla o se empezó a hablar de un país de regiones, no era que era la discusión entre costeños, cachacos o de las otras regiones, sino era más que todo un reconocimiento a la diversidad territorial
y socioespacial y sociogeográfica de nuestra nacionalidad, de nuestro contexto espacial. Y miren que esa configuración desde el punto de vista geográfico demuestra eso. Entonces vemos que hay regiones que pasan a tener unas particularidades. Particularidades, por ejemplo, como, por ejemplo, la configuración que puede generar un sistema montañoso en las condiciones de vida y sociales de un territorio. Sí, le gustó. Las precisiones que puede generar un río o una ciénaga sobre la vida humana, por ejemplo. Las condiciones que puede permitir establecer una vida en un valle, como el Valle del Cauca, o cómo podemos desarrollar procesos en las llanuras, por ejemplo, del río Orinoco o de las vertientes principales de las cordilleras del país. Entonces vemos que ahí hay unas particularidades que se van uniendo y que se van, es como un rompecabezas que se va uniendo. Aquí vemos algunas diferencias de colores, pero esa diferencia de colores va uniendo, por ejemplo, esa configuración clásica de las regiones, de las 5 regiones que pues, nos han enseñado. Pero miren que estas regiones se dibujan, se empiezan a configurar de otra manera. Hay una línea que las define, pero propiamente hay unas consideraciones regionales de este concepto de región. Y hay un trabajo del historiador Jaime Jaramillo sobre la personalidad histórica de Colombia. Y él ahí sintetiza cómo se configuró esta idea de lo regional en Colombia. Y así, a partir de esa idea de esa personalidad histórica de Colombia, hemos configurado un territorio diverso, además de su configuración física diverso, también desde su configuración social y cultural. Entonces, estos son los elementos básicos como para nosotros ir introduciendo la importancia. Y si nos vamos a un zoom a la región Caribe, que es la que nos interesa, por lo menos a la que nosotros vamos a generar una discusión particular. Miren que esto es lo general y esto es lo particular. Lo general Colombia y lo particular la región Caribe. Ese mapa de las regiones, de las regiones geográficas en el Caribe también tiene una particularidad. Creemos que somos una región homogénea por nuestra idiosincrasia, por nuestras formas de ver el mundo, por la cercanía que tenemos con diferentes consideraciones. Pero vemos que también hay unas características físicas que son importantes y determinantes en el proceso de formación social, como lo podríamos llamar en términos teóricos. Las islas de San Andrés y los islotes del Caribe en general tienen unas particularidades específicas. La península de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un eje fundamental en la dinámica ambiental y física de la región. El delta del río Magdalena, digamos, es la parte ya que culmina todo el proceso, digamos, de recorrido de uno de los ríos principales del mundo, digámoslo así. También las sabanas del Caribe, que son esas zonas de transición que se dan en esas 3 primeras consideraciones de esa gran región del Caribe. Además de eso, están de las sabanas del Caribe, están los valles del río Sinú y San Jorge, que configuran un patrón muy interesante de desarrollo. Y a su vez también la depresión momposina, que es un sistema, digamos, específico en donde hay unas configuraciones particulares que son distintas a las que se dan en las llanuras del Caribe. Y el Golfo de Urabá, que a pesar que políticamente no se encuentra o no lo localizan dentro de la región Caribe, hace parte de estas consideraciones geográficas y particulares. Y además de esa figura que podríamos llamar como de la gran biorregión del Caribe que también se conecta con algunas características particulares. Entonces vemos que miren cómo ha sido el cambio en la transformación de nuestros procesos de configuración territorial. Miren que hacia 1830 Colombia era un país de provincias. La unidad o la matriz básica de un territorio era la provincia. Y bajo esas configuraciones que se dieron
producto de los procesos de independencia, la provincia adquirió un rol protagónico en el desarrollo nacional, que a medida que las situaciones políticas fueron confrontándose, fue perdiendo un poco de legitimidad, fue perdiendo un poco de, digamos, de importancia, y casi al sol de hoy, el concepto de provincia se denota como de término despectivo. Cuando se habla de provincia, ¡ay, el provinciano! Entonces, ese es un concepto que incluso el mismo Orlando Falsborda y otros investigadores están tratando como de revisar, de la gran problemática que hay actualmente en Colombia. Obedece a esas rupturas que se dieron en esa primera formación nacional, que fueron a partir de la unidad básica de la provincia. Luego de la configuración de esos procesos, digamos, de independencia, se dio cuenta, digamos, o la misma configuración, se dio cuenta que el país era muy disperso, y gran parte de la disolución de esa llamada Gran Colombia, o digamos, ese proyecto macro que empezaron a liderar los líderes de la independencia para crear unas relaciones, pues, relaciones políticas importantes, y conformar unos estados nacionales, terminó creando unas regiones fragmentadas. Hasta el sol de hoy, que algunas ya se han ido conectando a partir del desarrollo de las economías y de los procesos de conectividad, pues ahora siguen un poco más conectadas. Pero miren cómo va paulatinamente transformándose el territorio nacional. Esas provincias en 1877 empezaron a tener unos centros importantes de recepción de, más que todo, de ser como capitales o epicentros regionales. Eran el punto de congregación de diferentes actividades que había en el entorno de ellos. Entonces, aparecen elementos importantes que son significativos, que se concentran principalmente en casi la parte central del país, o digamos en los núcleos en donde se generaba mayor posibilidad de aglomeraciones económicas, de relaciones financieras, de relaciones institucionales, de servicios de salud, y demás, que permitían, en este caso, hacia 1886, zonas de abastecimiento de productos que podían ser exportados. Hablamos de principalmente, por ejemplo, de la quinoa, del tabaco y de algunos productos muy básicos que se daban en ese entonces. Esos productos tenían que salir al mercado. Como fuera, tenían que salir al mercado a incorporarse a esa economía primaria del capitalismo basada en la exportación. Pero cuando ya se consolida el proceso, digamos, de consolidación de la nación colombiana, de la configuración territorial, y ya a principios del siglo XX, cuando ya se reorganiza la función política a partir de los departamentos, ocurre una reconversión, que ya se dejan de pasar a 63 centros principales de recepción o provincias identificadas. Pasamos a tener solamente un espacio de 24 aglomeraciones, o funciones, o espacios que generan una función específica dentro de esa dinámica de regionalización. Entonces, fíjense que aquí aparecen unos elementos particulares que implica revisarlos. Pasamos de 73 epicentros provinciales a 24 centros regionales de relevo. Y ahí aparece una configuración específica, que el país va concentrándose más hacia estos centros poblados, creándose el modelo centralista en cada uno de estos puntos y justificando esa, digamos, distribución inequitativa de los espacios territoriales de Colombia, teniendo en cuenta que miren cómo el vasto territorio de la Orinoquía y Amazonía no se encuentra articulado a esa dinámica, obviamente por las mismas razones ecológicas y naturales, pero también hay un tema muy interesante de revisar en términos del desarrollo. Entonces, miren que también hay unas variaciones en cuanto a la demografía. Miren, importantes los datos que hay, datos que tienen que ver con historia política.
con, digamos, condiciones de productividad geográfica, por ejemplo, cuáles eran las zonas de productivas más importantes, pero también la información relacionada con el crecimiento vegetativo de la población. Por ejemplo, aquí hay un mapa, este mapa de Colombia simboliza, por ejemplo, la cantidad de población en cabeceras municipales, aparecen en puntos negros, eh, digamos, salteados, y en puntos negros pequeñitos, la mayoría de población del resto del municipio, es decir, cuáles eran los municipios dispersos y cuáles son los municipios que concentraban mayor población en sus cabeceras municipales. Por ejemplo, Barranquilla es el punto, los puntos más dispersos, y los puntos más concentrados, por ejemplo, el caso de Turbo, por ejemplo. Y aquí se fue configurando una serie de condiciones. Entonces, se fueron rediseñando a partir de políticas nacionales, y estamos hablando que esto corresponde, digamos, a cifras o datos de los años 70. Corresponden a estas regiones, regiones como los Santanderes, el Altiplano Cundiboyacense, el Tolima Grande, el sureste, el occidente, el noreste y el Caribe. Miren que se simbolizan cada uno de esos puntos que son muy determinantes en el proceso de consolidación por las condiciones demográficas. Pero ya, digamos, con la consolidación de los procesos de consolidación político, administrativa y de la modernización del Estado, logramos concentrar que en el país los 111 municipios que tenemos configuran la base y la matriz principal del territorio, principalmente municipios con importancia de conectividad estratégica para generar procesos de regionalización, que esto es lo que simboliza este mapa. Estos 11 municipios representan cabeceras municipales básicas para el desarrollo de la conectividad y la conexión de los del país, o principalmente la conectividad subregional. Entonces podemos ver que las aglomeraciones hacia el centro son más concentradas que lo que sucede en el sur, en la zona de la Orinoquía y Amazonía y en el Caribe. Entonces vemos cómo las configuraciones territoriales influyen para poder entender dónde estamos, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir ubicando nuestros escenarios de planificación. También el ordenamiento del territorio con base al epicentrismo regional. Por ejemplo, aquí aparecen unos puntos que son unos cuadros que corresponden a las ciudades principales: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. El resto de puntos que son, digamos, unos círculos son centros regionales que, como por ejemplo Bucaramanga, Manizales, Pereira, que corresponden a esa dinámica de relevo específico a estos grandes centros metropolitanos regionales, y los centros comerciales o los centros comarcal, como le llaman acá, que son los puntos de desarrollo de ese modelo de epicentrismo regional muy estudiado en los años 80 y 90. Luego, después de la Constitución de 1991, se hace un reconocimiento, me parece, digamos, invaluable en el proceso, digamos, de modernización política del Estado colombiano, que fue la incorporación de los territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes como unidades territoriales principales para el desarrollo de la planificación del país. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese, ese valor importante para poder hacer un reconocimiento de estas comunidades que no se había hecho durante tanto tiempo y que ahora hacen parte y se incorporan de la dinámica territorial. Entonces, aquí vemos una configuración de esos territorios indígenas y, perdón, esos territorios de comunidades negras y EPIs o entidades territoriales indígenas, que son esa figura importante dentro del desarrollo de esa nueva visión del país. Ellos mantienen una territorialidad y unos modelos de desarrollo autónomos diferentes que vamos a ver más adelante. Y acá ahora vemos cómo está configurada ese modelo enfocado principalmente en el desarrollo. Deme un segundo.
Bueno, acá ahora tenemos una información relacionada con un mapa con el tipo de plan de ordenamiento territorial según el municipio. Después de la Constitución de 1991 se crearon algunas figuras sectoriales para generar un mayor, digamos, efectividad de los procesos de la incorporación de lo que esa constitución política se propuso desarrollar, y entre eso fue la adopción de unas políticas de ordenamiento territorial para planificar el territorio. Y me parece que es uno de los insumos importantes a tener en cuenta en los procesos de definición conceptual y teórico de la planeación del desarrollo social. Me voy a quedar y a detener un poco a analizar, y me van a ayudar ustedes, cómo ustedes logran comprender, y deténganse muy bien a ver el mapa. El mapa tiene tres elementos fundamentales. En color gris aparecen los municipios que desarrollan esquemas de ordenamiento territorial, es decir, esquemas de ordenamiento territorial, que son municipios que comprenden una población inferior a 50.000 habitantes. En azul corresponden municipios municipios que tienen y adoptan planes básicos de ordenamiento territorial, que corresponden a un nivel de municipios que están entre 50.000 a 100.000 habitantes, la población general del municipio. Y en rojo aparecen los planes de ordenamiento territorial, que son, que corresponden a un nivel mucho más urbano y comprende municipios que superan los 100.000 habitantes. Entonces vemos que la configuración del país nos da unas cosas y unas particularidades. Me gustaría saber, y que se detengan un poco a analizar el enfoque. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué logran percibir cuando, por ejemplo, se entiende que por esquema de ordenamiento territorial es la unidad básica? Se hace solamente un esquema básico. Un esquema básico implica revisión general de la estructura territorial. Un plan básico ya implica unas acciones específicas a desarrollar, y un plan ya implica un proceso, digamos, de planificación concertada y participativa. Entonces, analicen muy bien el mapa para poder contrarrestar un poco con esa visión de país que tenemos. Podemos decir, según esta interpretación, que si la lógica fuera consecuente con la imagen, nosotros debemos, o por lo menos el país debe considerar un proceso de desarrollo, o enfocarse a una dinámica de crecimiento enfocada a esos territorios pequeños, con esquema de ordenamiento territorial, porque en el volumen general del mapa, la mayoría de municipios del país implementan esquemas de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento, incluso seguido de planes básicos. Y en rojo están los planes de ordenamiento territorial, que es el modelo que se impone. Entonces, ahí es donde entramos a una discusión bastante compleja entre economistas, eh, planificadores, tomadores de decisión, que han adoptado el modelo de ordenamiento territorial enfocado a un plan básico. Entonces, hay muchas confusiones y hay muchos procesos en los cuales desde la sociología se puede hacer una interpretación muy interesante, ¿sí?, de lo que del deber ser en unos procesos, como el caso de la planificación del desarrollo enfocada con este enfoque territorial, que a medida que avanzamos podemos revisar qué puede estar pasando con otras consideraciones que vemos en nuestro país. Entonces podemos hablar que tenemos una organización territorial a partir de esa constitución política, artículos 285, 86. Somos un país de regiones, sí, ya lo hemos visto, pero
Principalmente nos enfocamos en el desarrollo en directamente los procesos relacionados con el departamento, los municipios y distritos, que se ha incorporado en ese proceso de ordenación territorial, asociaciones de municipios. Las provincias no están siendo casi relevantes porque siempre se quedan los proyectos de provincias atascados por la dinámica y la fuerza que genera más el municipio que la provincia. Las áreas metropolitanas están haciendo un proceso de reconfiguración y los territorios indígenas y comunidades negras, que también falta ahí en la plancha, sí, o sea, configuran esa dinámica de lo que se consolida en ese proceso de desarrollo territorial del país. Entonces, si podemos entender y entramos ya en materia, esa idea y enfocada a ese mapa que vimos de Colombia, a esa historia, digamos, de cómo se ha transformado territorialmente el país, llegamos a un modelo adaptado por Ander en lo de la idea de planificar. ¿Qué es planificar? Planificar es utilizar procedimientos con el fin de organización y racionalidad de la acción. Miren que el concepto de acción está en negrilla, para alcanzar metas y objetivos. Es la importancia de que ustedes puedan volver un poquito al concepto de acción social que han visto durante la carrera, porque va a ser clave en esta asignatura, va a ser como un concepto importante a trabajar. Entonces, miren que la relación de planificar o la acción de planificar implica varias cosas, y esas cosas nos permiten que tengamos en cuenta los recursos y los medios, y si los medios son escasos para alcanzar esas metas y objetivos. Entonces esos procedimientos tienen que tener y nos deben introducir a esa finalidad de organización y racionalidad de la acción. Entonces es clave entender esa acción de planificar, y no solo planificar desde el punto de vista del desarrollo, sino planificar incluso nuestras actividades, sus actividades como estudiantes. O sea, ustedes tienen que planificar durante el día, durante la semana, durante el mes, además de las clases que tienen programadas, cuál va a ser su programación para estudiar, para leer, para escribir los trabajos, para poder ingresar a la plataforma y ver las clases virtuales. Entonces, es un procedimiento en el cual, si ustedes no lo tienen en cuenta, pues les va a quedar muy difícil el proceso de formación. Ahora en la virtualidad, por ejemplo, les va a quedar mucho más compleja porque deben de tener abundada cantidad de trabajos para colgar en la red. Entonces tienen que organizarse, y el acto de planificar implica eso, utilizar ese procedimiento en el cual usted va a hacer una organización, una racionalización de lo que va a hacer, de lo que va a hacer en el día a día, y no solo en el estudio. Se planifica en el trabajo, se planifica en el estudio, se planifica hasta en la vida. O sea, en la vida social se planifica para poder tener una vida, digamos, tranquila como la queremos. Y aquí viene una actividad que vamos a detenernos más adelante en ella, porque corresponde a otro taller en grupo, a otro tallercito que vamos a hacer más adelante. Que para poder conectarnos a esa realidad que vamos a estudiar nosotros en el curso, implica hacernos las preguntas básicas de indagación de un proceso de investigación, por ejemplo, que son: ¿qué se quiere hacer? Que corresponde a la naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Corresponde al origen y la fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y a quiénes va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer y con quién lo van a hacer? Entonces ahí aparecen una serie de elementos que implican el desarrollo en que corresponden esas preguntas básicas orientadoras para, por ejemplo, desarrollar un proyecto. Y la idea es que ustedes esta matriz la llenen con sus proyectos
o sus propuestas de investigación para terminar esta fase de estudios profesionales en sociología. Al final, dentro de 2 lunes, vamos a hacer este ejercicio para que ustedes empiecen a llenarlo y esta sirva como la primera nota del segundo corte para que vayamos adelantando un poco. Ya les explicaré con detalle en qué consiste esta metodología del taller. Esto se llama la matriz de planificación y ya yo les explicaré más detalles. ¿Pero a qué viene eso? Que para poder empezar la base del proceso de planificación es necesario contar con estas indagaciones, saber por qué queremos hacer un proyecto, de dónde viene el origen y la fundamentación, cuáles son los objetivos y propósitos que sean claras, qué metas nos vamos a trazar, la localización física, dónde vamos a hacer el proyecto, porque si en un proceso de planeación vamos a decir que vamos a transformar la cultura ciudadana de Barranquilla, pues eso implica que Barranquilla es una ciudad bastante grande, o Bogotá o Medellín, y eso implica que no nos va a dar para abarcar tanto. Entonces, también las actividades, tareas y metodologías, cómo vamos a hacer todo eso que estamos proponiendo. Importante tener en cuenta una programación, un programa, la ubicación en el tiempo, los destinatarios y beneficiarios, recursos humanos, materiales financieros. Es decir, tenemos que tener en cuenta estos elementos para poder formular una verdadera propuesta de investigación, que nos vamos a detener más adelante. Yo voy a seguir avanzando con unos elementos básicos. Y esta imagen nos presenta un modelo técnico operativo de cuando inicia un proceso de planificación. Y empieza un momento analítico explicativo a un momento normativo, que implica un escenario y empieza desde una situación inicial a una situación objetivo. Y eso se va convirtiendo en un proceso que le llaman el curso de acción. Ese curso de acción va principalmente a un arco direccional que implica pasar de una situación inicial a una situación objetivo. Y en cada una de esas trayectorias aparecen tácticas, aparece esa misma trayectoria seleccionada para hacer una estrategia o plan y en sí formular programas y proyectos necesarios, suficientes para atender una situación inicial y alcanzar una situación objetivo. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que hay unas tácticas para el uso y el desarrollo de estas consideraciones para generar esa situación inicial y llegar a la situación objetivo, que implica mirar las fuerzas sociales o poderes tácticos que comprenden los actores sociales que implican el proceso de planeación. A la vez, mirar las situaciones de coyuntura para poder entender qué se va a hacer. Basados de un diagnóstico. La situación inicial implica un diagnóstico, recoger información. Y principalmente el diagnóstico es proceso de investigación o es una indagación, que eso es una naturaleza básica de la formación sociológica. Acá la política o la propuesta del actor implica una situación que permita generar una oportuna función de esos proyectos estratégicos en conjunto para buscar una operativización del proceso. Y hay un escenario en el cual podemos mirar que esa situación inicial va cogiendo un rumbo. Y ese rumbo que va cogiendo a partir de esa situación inicial, que donde aparecen tácticas, aparecen otras situaciones que van generando un horizonte utópico que implica una imagen objetivo para generar ese primer escenario, porque ese escenario implica que muchas situaciones entre los actores sociales se den en un momento determinado. Por eso se establece el plan a un tiempo específico. Si vamos a hacer un plan, es 4, 5 años, 10 años, es decir, hay varias intenciones para poder desarrollar esa dinámica que nosotros vamos a desarrollar. Y parte de este esquema, que lo vamos a seguir viendo, el plan, ¿se acuerdan la diapositiva anterior? Que está grabada en la plataforma CIGBY, pueden consultar. La base fundamental es el plan, programa, proyecto, actividad o tarea, ese es el esquema. Un gran plan se derivan muchos programas y de esos programas se derivan muchos proyectos y de esos proyectos se derivan
actividades y de este proyecto se derivan tareas. Ejemplo de eso, un gran plan desarrollado es un plan enfocado, si vamos a ir de lo general a lo particular, por ejemplo, la formación universitaria que ustedes están teniendo. Está dentro de uno de los planes de desarrollo nacional, que es formar profesionales. ¿En qué? Programa de sociología. El programa de sociología tiene un proyecto y ese es el proyecto es cómo hace la formación del sociólogo, en la cual ustedes tienen diferentes eh, semestres y están en un semestre donde están viendo una actividad que corresponde a una asignatura, que es esta clase, planeación del desarrollo. Y para que ustedes puedan alcanzar esa actividad necesitan hacer tareas, es decir, necesitan pasar la materia para poder demostrar al final que cuando está en lo que propusieron en el plan, ustedes lo lograron. ¿Por qué? La certificación que ustedes reciben al final, que es un título, un diploma que dice sociólogo y sociólogo de la Universidad del Atlántico, certifica que el plan que estamos haciendo general va por buen camino porque ya tenemos sociólogos de estos campos, de los otros. Ese es un gran ejemplo que simboliza esa dinámica del desarrollo esquemático de la planificación. Otro modelo también relacionado con los esquemas y componentes y fases de planificación. Esto implica un marco político y una serie de instrumentos. ¿Por qué? La planeación o estos procesos de planificación implican un proyecto político y implica revisar el modelo de desarrollo nacional, que se acuerda que lo vimos en la primera clase antes de entrar a paro. Ese modelo de desarrollo nacional implica una determinación de la política general. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a mirar el nivel de decisión política en que se definen las líneas generales del desarrollo del país. Y con eso se empieza una situación objetivo. Y dentro de esa situación objetivo se discuten y se hacen primero mesas, eso es como la base fundamental y se hace la elaboración del plan apoyado de instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Son instrumentos teóricos conceptuales, instrumentos metodológicos e instrumentos político-administrativos. Cada uno tiene diferentes consideraciones. El primero es la concesión que se tiene de desarrollo y de su interpretación. O sea, cómo para nosotros qué es el desarrollo. ¿Qué es, por ejemplo, estudiar sociología? ¿Qué es la educación superior? ¿Para qué profesionales en un país formados en sociología? Teóricamente y conceptualmente, ¿qué vamos a hacer con esa situación? Metodológicos, medios y técnicas para la formulación, el diagnóstico y la elaboración del plan. Ahí hay mucho que aportar desde la sociología aporta mucho en estos elementos, porque tenemos ciertas técnicas para poder recolectar información, que es lo que se necesita para elaborar el plan. Hay mecanismos políticos administrativos y disposiciones legales y mecanismos operativos que ayudan a que se ofrezcan aspectos instrumentales para una propuesta política. Entonces hay un elemento fundamental para que puedan entender cuál es ese esquema y componentes de las fases de la planificación. Hay otro modelo, por ejemplo, el modelo basado en estudio, investigación o recopilación de información, en donde en un primer elemento encontramos la localización del espacio que vamos a planificar o que vamos a generar el proceso de planificación. El marco histórico, en un segundo momento. En un tercer momento, las estructuras físicas fundamentales. ¿Cuáles son esas estructuras? Las hablábamos con el mapa que iniciamos esta presentación. La morfología y el relieve, la geología, el clima, la hidrografía, la fisiogeografía, la zoogeografía que tiene que ver con los animales, o las regiones geoeconómicas, como ya lo vimos desde el punto de vista histórico. Y miren que si empezamos a hacer una descripción y a llenar cada uno de los ítems, ahí encontramos que estamos haciendo una monografía. O por ejemplo, un trabajo de grado. Por ejemplo, el equipamiento, la infraestructura y el equipamiento. Por ejemplo, comunicaciones, trabajos hidráulicos, energía, utilización de suelo, implantación de industria, implantación residencial,
Es decir, cómo está lo que está sobre ese espacio físico. Y luego estamos nosotros, los seres humanos, la población, los aspectos estáticos y los aspectos dinámicos. Pues la población siempre está en un lugar y hay unos datos que dicen qué tipo de población hay, por ejemplo, basadas en la densidad, por ejemplo, que es el número de población que está sentada en un lugar determinado, sea municipio, sea departamento. Entonces esa densidad es fundamental para decir, no, el peso de la densidad de una ciudad como Barranquilla es mucho mayor a la de una ciudad como Pereira, por ejemplo. También implica revisar la distribución por las diferentes condiciones demográficas que se pueden estudiar, como por ejemplo el sexo, la edad, el origen, el carácter étnico, el estado conyugal, si vive en una zona rural o en una zona urbana, las actividades económicas, los sectores económicos, la ocupación. Es decir, son aspectos que están allí permanentemente y te dan un dato y una información específica, pero los encuentras casi permanentemente en análisis específicos de población. Y los aspectos dinámicos que van variando de acuerdo a unas condiciones específicas, como por ejemplo la natalidad, la fecundidad, la nupcialidad, el crecimiento, las migraciones, la vida media, la población futura, la población económicamente activa y los movimientos migratorios. Cada uno de estos espacios cambian en diferentes contextos territoriales y hay muchos factores que logran que ese factor dinámico sea diferente en todos los lugares. Luego encontramos los niveles de vida, que tiene que ver con el sanitario, habitacional, educacional, de formación general, de seguridad social, de servicios sociales, de género, géneros de vida, de recreación y distribución de los ingresos. Este es un modelo básico para poder entender y empezar a desarrollar lo que se llama el diagnóstico de un proceso de investigación, de un proceso de indagación. Y miren cómo se esquematiza un diagnóstico. El diagnóstico de una situación inicial que permite al planificador disponer de una información y comprensión básica de la realidad que se desarrolla modificada. Entonces, la descripción de la situación implica cómo se ha llegado a ella como un antecedente. Principales tendencias, que es lo que se conoce como pronopsis, o sea, cuáles pueden ser las tendencias regulares a ese proceso. La contextualización de la situación problema dentro de la totalidad social en que se forma parte. Es decir, tener en cuenta qué es lo que pasa en ese territorio. Juicio o evaluación de la situación. Naturaleza, naturaleza, magnitud, jerarquización de las problemáticas y necesidades. Es decir, a hacer, por lo regular se acuden aquí a las famosas matrices y eso vamos a usar mucho para que ustedes aprendan esta técnica y les sea útil en el desarrollo de su, incluso de sus trabajos de investigación o de sus trabajos de grado. Explicación del conjunto de problemas relevantes que conforman la situación. Determinar los recursos, es decir, recursos tanto físicos, financieros, humanos, o sea, qué instrumentos disponemos que permitan enfrentar los problemas de forma consciente con los objetivos perseguidos. La finalidad, servir de base a la programación para la realización de acciones concretas, es decir, fundamentos estratégicos que hagan posible adaptar el plan y sondear obstáculos no previstos, como por ejemplo tener en cuenta que el sujeto social que se diagnostica tiene que darle validez a ese proceso y hay que buscar que ese diagnóstico esté validado con actores sociales y fuerzas sociales que lo, digamos, logren validar. Y ese es el éxito que puede darse en un proceso de planificación cuando hacemos diagnóstico. Entonces, un elemento crítico que yo logro identificar, por ejemplo, en los procesos de culminación de sus trabajos de grado en un programa, en los programas de sociología a nivel nacional, incluyéndonos a nosotros acá en la Universidad del Atlántico, es que estamos acudiendo a una excesiva evaluación de proyectos y no estamos, por ejemplo, dándole una carga más específica
a diagnosticar el problema. Y yo creo que tenemos que empezar a revisar viejas escuelas, lo que empezó a hacer la escuela de Frankfurt, por ejemplo, en los estudios críticos sobre diagnósticos y análisis de problemáticas desde el punto de vista concreto. Quizás a un nivel mucho más teórico, los trabajos de Lukács, incluso Lukács hizo un trabajo sobre la literatura magistral, y eso es una forma de hacer un diagnóstico, por ejemplo, pero desde la literatura y desde los problemas de la literatura. Pero la gran escuela del funcionalismo y del estructuralismo norteamericano sí se metieron en este cuento y se incorporaron en la dinámica de la planificación norteamericana casi en su médula espinal, que incluso le dieron fuerza a otras ciencias sociales como la antropología social, las ciencias políticas, la psicología, y prácticamente la sociología quedó relegada. Es decir, prácticamente muchas cosas de la sociología clásica norteamericana ahora está en propiedad de otras disciplinas, aunque todavía sigue teniendo relevancia, pero el estructuralismo y el funcional estructuralismo en los Estados Unidos a esto se dedicaron en la época del American Workplace, es decir, cuando Estados Unidos era el centro del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que todos querían parecerse a Estados Unidos y Estados Unidos imprimió todas las recetas para las políticas de desarrollo que ustedes están analizando ahora en este primer concepto de desarrollo. Entonces, es, digamos, ahora, ¿sí me están escuchando bien? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Profesor, Entonces, están entrecortando. Sí, por momentos se le entrecorta. Ahorita lo último se entrecortó. bueno, entonces estos elementos, voy a regresar con esta parte final. Entender que esta dinámica de la planificación implica revisarnos también desde el punto de vista que hace la sociología. Y la sociología, por lo menos en los últimos años, debe, digamos, procurar regresar un poquito a esta dinámica que le ayudó un poco al fortalecimiento disciplinar, sobre todo desde el funcional estructuralismo en los Estados Unidos, y que le ha ido perdiendo. ¿Pero por qué le ha ido perdiendo? Porque el terreno lo han ganado otras ciencias sociales y nos estamos más dedicando a evaluar proyectos, a hacer cosas que no tienen tanta relevancia, o si tienen relevancia solamente para hacerla más frágil o light, como le llaman, y no verdaderamente entrar a los problemas concretos, básicos, que puede estudiar la sociología. Entonces, ¿qué pasa en la planeación? ¿Por qué es importante la planeación? Porque ustedes la tienen incorporada en el plan de estudio dentro del área metodológica. Porque sirve de herramienta para conectar con el mundo de la realidad y donde en la realidad nos encontramos no solamente con problemas sociológicos, sino con problemas interdisciplinares, multidisciplinares, y que a medida que vamos avanzando necesitamos de diferentes elementos para poder hacer lecturas de la realidad. Y lecturas de la Profesor, realidad, ¿sí? le pido mil disculpas. ¿Podría repetir, por favor, cuando usted se hizo la pregunta de por qué es importante la planeación? Que pues no sé si me pasó a mí solamente, que se le entrecortó y no entendí nada, por favor. Bueno, vuelvo y repito. ¿Para qué sirve la sociología? O sea, ahí la sociología busca profundizar en este tipo de indagaciones como lo plantea en este modelo. Llegar a tener unas descripciones de la situación mucho más claras, buscar factores relevantes, determinar recursos y en la finalidad dejar de mirar unas evaluaciones o crear o caer simplemente en evaluar proyectos o en Profesor, le evaluación. entrecortó de Se nuevo. congeló, profe. Mientras habla se entrecorta y se congela a veces. O habla rápido, o a veces. No, es el internet. Ahora me escuchan.
¿Me escuchan ahora? Mejor. Ahora me escuchan. Sí, profe, mucho mejor. Bueno, entonces como le estaba diciendo, la función que tiene la sociología para entrar a trabajar desde el enfoque de la planeación implica revisar de manera detallada cómo se enfoca recolectar información a partir de diagnósticos. Y gran parte de la sociología clásica norteamericana fue la que introdujo este modelo. Y este modelo es mucho más del practicismo, del pragmatismo, y se dan condiciones generales para poder crear estos modelos de desarrollo. Y que implica revisar, además del diagnóstico, concentrar en un proceso de programación y de identificación, por ejemplo, de procesos que nos permiten acompañar ese proceso de planificación. Y esos procesos implican tener en cuenta, como ya les vengo anotando, esa dinámica de la interdisciplinaridad, enfocada principalmente, por ejemplo, en la demografía cuantitativa, en indicadores sociales, en la contabilidad económica nacional, en los modelos dinámicos, en las proyecciones de perspectivas y en la elaboración de proyectos. Una de las cosas que tenemos que profundizar, por lo menos en este énfasis de la formación sociológica, es principalmente en elaborar proyectos que implican una connotación en los procesos de planificación. Y regularmente cuando ustedes intentan o vienen desarrollando los procesos de formación en sociología, tienen que de una u otra manera orientarse bajo estas dinámicas. Y este esquema siguiente es cómo podemos empezar estos procesos de manera mucho más detallada y cómo desde el plan, que es el eje central del proceso de planificación, que está aquí orientado, implica generar un esquema. Y este esquema implica, primero, una consulta con otros actores. Y allí, dentro del proceso, hacer una redefinición de metas y objetivos. Lo que inicialmente nos hemos propuesto en el transcurso de ese proceso de diagnóstico Profe, se puede... está entrecortando de nuevo. Profe, no se entendió nada de lo que dijo anteriormente. Pareció que se le fue el internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. De momento sí, pero puede ser que en algún momento vuelva y se corte. Denme un segundo a ver qué hacemos. Para poder generar un proceso de planificación enfocados en la base principal que es el plan, es necesario buscar una fórmula y aquí en este esquema se sintetiza una de las fórmulas, basándolos principalmente en la consulta que se hacen a los actores sociales y a la redefinición de las metas y los objetivos. Eso nos va a dar la ruta para poder hacer una elaboración de programas y proyectos en base a las problemáticas concretas que se deben tener, que deben ser enfrentados para las operaciones. Y eso, en el plan, implica generar una digresión, o sea, es decir, lo que ya habíamos hablado, desarrollar un programa A, un programa B, un programa y muchos programas dentro de ese plan y generar dentro de esos programas proyectos y actividades. Esa dinámica implica hacer una organización y una discusión popular sobre las problemáticas y prioridades de esos proyectos. Y así se hace una enunciación y una definición de esos objetivos y de las metas y se determinan unas prioridades. ¿En base a qué? Análisis de costos y beneficios, análisis de consecuencias secundarias y de análisis de consecuencias políticas. Entonces, en ese sentido, hay una determinación de cuáles son los recursos que se disponen. Y eso nos permite también tener en cuenta algunos criterios para la elaboración de esos programas y proyectos, que son objetividad,
racionalidad, coordinación, coherencia, compatibilidad, complementariedad, integralidad, viabilidad, operatividad y flexibilidad. Esos elementos nos permiten redefinir cuáles son los programas y proyectos para estudios y decisiones de las autoridades políticas y cómo el plan se desenvuelve dentro de una propuesta política. Miren que ya aquí tiene una connotación que pasa de ser de diagnóstico, de elaboración y se convierte en una propuesta política. Por eso la planeación implica una revisión objetiva en el desarrollo de un país, sobre todo de un país en donde se profundiza en este modelo de planificación basada en este esquema. Entonces, en ese sentido, vamos revisando otros esquemas ya, por ejemplo, esquemas de ejecución. Como por ejemplo, la ejecución de los programas y proyectos que conforman el plan implica unos recursos de inversiones, unas responsabilidades técnico-administrativas de ejecución, un conjunto de operaciones y actividades, una localización de la cobertura espacial. Pero una base fundamental es la realidad, que es permanentemente cambiante. Y vemos que aquí hay una ejecución y una evaluación del ajuste, por ejemplo, de todo ese proceso. Y es que un plan es modular, no es rígido, se ajusta agregando, cambiando, disminuyendo operaciones. Entonces es importante tener en cuenta que un plan tiende a generar una modificación dependiendo las situaciones que se den. Por eso es importante tener en cuenta una estrategia de articulación de la coyuntura con el futuro que se quiere realizar. Y es donde aparecen entidades ejecutoras, que son las que desarrollan estos planes. En el caso del país, es el Departamento Nacional de Planeación, que es el que viene ejecutando todos estos esquemas operativos. Hay un control de la gestión y ejecución, hay acciones concretas de momentos tácticos operacionales, hay técnicas, hay procesos financieros, implica mucho también el tema de la cooperación internacional, que ya ustedes lo han ido indagando con ese primer ejercicio que hemos venido haciendo. Y ya en la evaluación es una revisión constante de reactualización de los objetivos estratégicos y precisar el conjunto de indicadores apropiados para la evaluación y el seguimiento de las operaciones. Es decir, un ajuste general de lo que se va a desarrollar. En este sentido, por ejemplo, lo que podemos precisar es que las respuestas a esas preguntas que pueden surgir de, ¿cómo empezamos a hacer un proceso de planificación? ¿Cuál es la base principal? El proyecto, la actividad, ¿qué es el eje central? Y el eje central es todo. Pero principalmente, para la realización de un plan, un programa o un proyecto, hay que tener en cuenta cuáles son las actividades que son determinantes y que pueden ser operacionalizadas en actividades, procesos e insumos. Y esa es una base fundamental para entender estos procesos de planificación. A la vez, hay que tener en cuenta algo. ¿Cuánto? ¿En qué proporción? ¿Cuándo? ¿En qué plazo? ¿Dónde? ¿En qué lugar se pretende hacer algo? Eso ténganlo en cuenta. Para que, por ejemplo, sus propuestas o proyectos de investigación o ya que estén planteando ya tengan, o sea, ya otra persona no las haya hecho, por lo menos si se ha hecho, no repitan lo que se viene haciendo, sino que más bien hagan un proceso diferente, creativo, innovador. ¿Por qué? Aquí está una base fundamental, el proceso de planeación. Es un objetivo general y unos objetivos específicos y unas metas establecidas. Entonces es importante tener en cuenta esos elementos. Tener en cuenta esos elementos implica una revisión general del proceso. Entonces, tener en cuenta también implica unos niveles, equivalencias y interacciones. Por ejemplo, en los niveles tenemos recursos, servicios y en el caso, por ejemplo, necesidades de salud. En equivalencias, ¿cuáles son los recursos disponibles y productivas? Capacidad de producir servicios, eficacia, potencialidad de empleo, accesibilidad a servicios y productos utilizados, capacidad de satisfacer necesidades o necesidades satisfechas. En fin, esta dinámica implica entrar a lo que ya nosotros vimos en la primera clase. Aquí no me voy a detener porque ya hay una clase grabada sobre esto, sobre el circuito económico, sobre este uso de modelos. Y es donde voy a pasar rápidamente, donde esa imagen objetivo
la trayectoria inicial a la situación objetivo, nos refleja principalmente cuál es el péndulo de ese proceso de planificación. Y ese proceso que implica una realidad sujeta a cambio, donde hay unos actores sociales y donde la visión implica un marco normativo y cognitivo, es decir, donde el conocimiento sea un factor fundamental. Y siempre el proceso de planificación implica fases. Fases, por ejemplo, que van relacionadas con investigación y diagnóstico, análisis del ser y situación inicial, y miren las diferentes conceptualizaciones que se dan en ese proceso. Una segunda fase es la formulación de esa situación futura, una situación posible, por ejemplo, donde se hace una elaboración concertada del plan o del proyecto y una evaluación y ejecución. Una fase táctica de operación, que es la ejecución y gestión, y la fase evaluativa, que es identificación de nuevos problemas, seguimiento, control y evaluación. Pero un factor importante de éxito del proceso de planificación es tener toda la información de esa primera parte, que es la percepción de la realidad, del conocimiento de la cultura, la estructura del poder y problemas de redes de conflictos, alianzas y acuerdos, la determinación de objetivos, la elaboración de un sistema de variables e indicadores de recolección de la información, del análisis de la un modelo del sistema de su relación con el entorno, la explotación de los escenarios alternativos, anticipación de acciones alternativas y análisis de los efectos y resultados. Este se concentra en un elemento básico, la fase inicial. A veces nos quedamos ahí y gran parte de la planificación en Colombia se queda aquí. Llevamos muchos planes de desarrollo ejecutados desde la Constitución Política del 91, pero casi ninguno logra alcanzar una fase de evaluación, porque llegan apenas aquí a desarrollarse unos cuantos y ya se acaba el periodo de gobierno y quedan los planes allí engavetados o quedan los planes súper elaborados de diagnóstico con excesiva información, pero a la hora de la acción, de generar las acciones, pues solamente se quedan en el papel. Y eso es un resultado muy a la colombiana. Vemos también que los actores sociales con visión de futuro implican mirar cómo hay una situación actual que puede ser mirar una realidad sujeta a cambio. Y aquí es donde aparecen unos escenarios muy interesantes. La participación, la concertación y la gestión innovadora, que nos permiten entrar a una situación futura, un desarrollo deseado y posible, y mirar qué se quiere hacer en esos procedimientos para mirar cuáles son los cambios, cuáles son los resultados para generar una eficacia en ese proceso de planificación. Y aquí, nuevamente a los esquemas. El plan se desprende de programas, proyectos y actividades. Pueden haber un programa 1, programa 2, proyecto 1, proyecto 2, actividades 1 y actividades 2. Grábense este esquema que es fundamental para el desarrollo de muchas actividades que vamos a desarrollar en el curso y actividades que van a desarrollar ustedes en la carrera profesional. Y acá en Colombia encontramos una consideración básica de la planificación relacionada con la planeación nacional, la planificación regional y la planificación municipal y local. Esa es la base fundamental del modelo de planeación en Colombia. Basado principalmente en lo nacional, en lo regional, que corresponde al nivel de los departamentos, y de la planificación municipal o local, que corresponde al nivel de los municipios o distritos. Y también hay una planificación que corresponden a unos procesos que de una u otra manera tienen mucha relación con cada una de esas tres planeaciones, enfocadas principalmente en la planificación social, en la planificación espacial, en la planificación económica y en la planificación sectorial y en otras clases de planificaciones que en el camino vamos a ir analizando cada una de ellas. Estos son esquemas y modelos básicos para poder entender esa dinámica de los procesos de planificación. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún